la ventana, abre la ventana, abre la ventana, apaga la computadora. En tiempos inéditos de cambios, también estamos nosotros. Firmamento, abran los balcones que ya la noche asomó. Infancias sin etiquetas. Todos los jueves de 18 a 19 Te queremos pintar la carita redonda del color del carnaval. por la 98.7 Radio Universidad. Abre la ventana, abre la ventana, Un espacio que invita a sacarnos las etiquetas. y haremos una ronda para invitarte a bailar. He tenido oportunidad de hacer radio en otros espacios, recuperé un poco la cintura, veo el guión y me da la impresión de que vamos a tener que ir bastante rápido para que nos entre todo lo que trajimos, o bueno, vamos a tener que o cortar música o una cosa así. Bueno, semana a semana en realidad es una realidad cotidiana, valga la redundancia, siempre terminamos trayendo 6, 7 canciones y terminamos pasando 3. Eso es algo que ustedes no se enteran, pasa fuera del aire y del otro lado del vidrio en diálogo con la productora de piso, pero bueno, todo esto para decir que el programa de hoy trae temas que nos interpelan, temas no necesariamente pesados, pero densos porque tienen una complejidad que en tanto sería responsable abordarlos de manera apropiada, bueno, demanda tiempo y eso demanda elaboración. Primeramente vamos a hablar un poco sobre el 15º Congreso Argentino de Salud Mental que se va a desarrollar en Buenos Aires la semana que viene, entre el 14 y el 16 de septiembre. Tenemos un motivo personal bastante importante por el que hablar precisamente de eso, pero más de eso en particular conforme avance el programa. El otro punto del programa de hoy, ingresamos al mes de septiembre, es el mes de la prevención del suicidio. El año pasado, también en esta altura del año, abordamos esa temática en distintas oportunidades, en distintos programas, y después a lo largo del tiempo en este espacio se ha vuelto un tema recurrente, no particularmente pura y exclusivamente el suicidio per se, sino también las violencias, los ámbitos en los que ocurre esa violencia, y fruto de ese interés por parte de la producción han sido diferentes programas a lo largo del año pasado y les proponemos entonces pues un salpicado por parte de ese material que, por más que ya haya ya esté a disposición ya se haya... Estoy tratando de encontrar la frase, más allá de que haya sido puesto a disposición, eso es, del público, de los oyentes, no por reiterativo pierde su vigencia. Así que estaremos escuchando fragmentos de la entrevista a la doctora Diana Altavilla, una de las entrevistas que tuvimos oportunidad de realizarle, así como también diálogos con la doctora Karina Kaplan, a propósito no solamente de la prevención del suicidio, sino también en un marco un poquito más amplio, las violencias, entre otros temas. Por lo pronto, les comento cuáles son nuestras redes sociales para que no solamente puedan seguirnos en este espacio radial de 6 a 7, sino también en otros ámbitos. Pueden encontrarnos en Facebook, en el usuario Infancias Sin Etiquetas, nos agregan como amigos y ya podemos estar en contacto todos nosotros, ustedes con la producción. En YouTube nos pueden encontrar como Infancias Misiones y pueden disfrutar también de la totalidad de la primera temporada de Infancias Sin Etiquetas, eso es, todos los programas de radio que emitimos el año pasado, grabados, colgados en formato de podcast en el usuario Infancias Misiones en YouTube. En Instagram nos pueden encontrar en @infancias sin etiquetas, con todas las S, sin ningún espacio,
para conocer el programa de extensión del que depende y del que se desprende este programa de radio, o bien pueden seguir exclusivamente al espacio radial en @infancias_radio. A mí en lo personal me pueden encontrar en @riquelmelucas9. Por lo pronto vamos a ir con algo de música, un conjunto mexicano en su versión más funky, en sus primeros años, creo que es del segundo disco de Molotov, si mal no recuerdo. La canción se llama Cerdo. Escuchábamos entonces una canción de Molotov en una de sus etapas más funky, quizás, haciendo Cerdo. Bueno, anticipábamos en la apertura que íbamos a hablar sobre la Asociación Argentina de Salud Mental a propósito del 15º Congreso Argentino, de Salud Mental a desarrollarse en Buenos Aires, pero la verdad es que no les dije toda la verdad. Antes de seguir con el resto del programa, nos parecía importante desde este espacio de Infancia Sin Etiquetas, y también al tener el privilegio de yo en lo personal estar hablándole a un micrófono, nos parecía importante hablar un poco sobre los hechos acaecidos la noche de hace 2 jueves, si mal no recuerdo, o el jueves de la semana, creo que fue el jueves de la semana pasada. Hace 2 jueves en realidad lo que habíamos hecho en este espacio era en el cierre del programa, en algo que admito que fue quizá más una decisión unilateral antes que algo consensuado con la totalidad del equipo de producción. Se vivía realmente un clima muy extraño a raíz de los alegatos de defensa por parte de Cristina Fernández de Kirchner, así como también el alegato de la Fiscalía, el fiscal Luciani, pidiendo 12 años de condena y la inhabilitación para el ejercicio de cargo público contra Cristina Fernández de Kirchner, lo que sería en esencia una proscripción de la figura de Cristina Fernández de Kirchner en las elecciones de 2023. La situación, el aire, el escenario era muy raro, era muy extraño, y en ese momento elegí, digamos, quizá no hacer una alusión directa, quizá no hacer una mención con nombre y apellido, quizá no hacer una mención explícita a lo que uno intuía que estaba pasando, y casi que me atrevo a decir que en ese momento, bueno, se hablaron de varias... Hubo quienes dijo que se comieron una curva, por ejemplo. Yo en lo personal pido disculpas por la tibieza en ese momento. Interpreto ahora a la luz de con el diario del lunes, digamos, que quizás la toma de esa palabra tendría que haber sido en otro tono y en otra sintonía, porque claramente lo que pasaría un jueves siguiente fue en otro tono, en otra sintonía. Fue un ataque a la democracia, fue una expresión abiertamente antidemocrática en contra de una serie de reivindicaciones en nuestro país por los derechos humanos, que uno creería en la cristalización de lo que se conoce como el nunca más, que son esas 2 palabras, pero es nunca más violencia política en la Argentina, nunca más desaparecidos, nunca más la violencia y el asesinato como forma de ejercicio del poder o un camino hacia el ejercicio del poder ejecutivo. Y uno pensaría que ese tipo de cosas no tendrían que volver a pasar en la Argentina, y sin embargo siguen pasando. Y no se trata de algo casual. Se habla, por ejemplo, hay una disquisición quizás hacia el interior de las ciencias sociales sobre si es discurso de odio, si es mejor dejar de lado esa categoría y hablar de violencias subjetivas, etc. Cualquiera sea la postura o la posición, lo cierto es que no se puede tener una democracia en estas condiciones cuando hay numerosos espacios hegemónicos que monopolizan el discurso público, impulsando la voluntad, creando un contexto que avance en una dirección, primero hacia un fin violento y segundo en contra de lo que entendemos como una democracia constitucional. En ese sentido, Aruna, que es la red de radios universitarias, emitió un comunicado sobre el tema. Recuerdo haberlo escuchado justamente dando vueltas en el aire en Radio Universidad, pero quería
compartirles ese audio porque me parece elocuente y también un poco refleja la postura que tenemos desde este espacio, la postura que tengo yo personalmente en tanto, si bien estudiante de la carrera de comunicación social, sino también como de hecho comunicador social, porque al margen de que quizá no tenga el título de comunicador social, en este preciso momento lo que estoy ejerciendo un poco es eso. Así que desde ese lugar, desde ese espacio y desde esa postura les comparto este comunicado. Aruna expresa su total solidaridad con la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Como comunicadores universitarios que día a día trabajamos por una democracia plural, diversa y tolerante, repudiamos el atentado que recibió anoche en su domicilio. A los discursos de odio pregonados por reconocidos medios de comunicación y comunicadores y a la consecuente violencia la combatimos con más democracia. Exigimos el esclarecimiento del hecho para restablecer una convivencia pacífica. Aruna, Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas. Ese era el comunicado que publicó y que preparó Aruna, creo que el viernes al día siguiente, momentos después del atentado, porque bueno, naturalmente nada, algo como eso no podía no interpelarnos, no podía no movilizarnos, no podía dejarnos simplemente en la lona, como si no hubiera pasado nada, que sería quizá el peor, hubiese sido quizá peor ese resultado que hubiese sido peor ese resultado realmente. Han corrido ríos de tinta desde ese día a propósito de si a favor o en contra, si fue o no fue un atentado. Hay gente que se ha dado el lujo de poner en duda la existencia o no del atentado o si fue autoinfligido o no. Quizá esa no sea la discusión que en este momento desde este lugar nos importe, pero les quería leer también otro fragmento, otra producción a cargo, en este caso, de Federico Lorenz, historiador, escritor, investigador adjunto de CONICET, pero profesor de la materia de Historia en el Colegio Nacional de Buenos Aires. Salió en Tiempo Argentino, titula ¿Qué decirles sobre el atentado a las chicas y los chicos en el aula? Me parece esclarecedor, así que procedo a compartirles el texto, cito. El feriado establecido por el presidente de la Nación con motivo del atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner hizo que hoy las escuelas estuvieran cerradas. No me toca darles clase, pero quise estar con mis estudiantes de alguna manera y les escribí un mensaje breve que compartí por los medios de comunicación que tenemos con ellos. Buenos días, chicos. Solo quería acercarles mi saludo y mi compañía en un día tan grave y triste. Lo que sucedió, lo que podría haber sucedido, no merece otra cosa que el mayor de los repudios. Ayer, lamentablemente, nuestra sociedad atravesó simbólicamente una frontera que, más allá de todas las discrepancias que podamos tener, habíamos decidido cerrar al final de la última dictadura. Es un día, en lo posible, para pensar mucho, pero para condenar unánimemente lo que pasó. En eso no puede haber fisuras. Por mi parte, siempre desde el respeto por las diferencias de opinión, pero con mis propias ideas, quería expresarles que renuevo mi compromiso de trabajar para consolidar la democracia que aprendí a tener como un valor innegociable desde 1983. Dentro de ella, y del respeto a la vida, se puede discutir todo. Hoy, lo único que quiero decir es que estoy convencido de que a la muerte solo la aman los fascistas, como escribió Antonio Tabucci. Les dejo un abrazo, si me permiten. Es un día para estar, al menos de esta forma, juntos. Esas eran las palabras que tuvo para con sus alumnos del Colegio Nacional Federico Lorenz. A propósito de eso también se suscitó, no necesariamente un debate, pero sí un intercambio de ideas alrededor de, lo que pasó, porque no podíamos no decir nada, no podíamos hacer de cuenta que las cosas no pasan, no podemos hacer de cuenta que el mundo afuera de las cuatro paredes en las que uno se encuentre no existan. Y en ese sentido, Silvana también se acerca aquí a Piso a hablar con nosotros, productora de este programa. Habíamos hablado afuera del aire de la noción del sujeto ético,
Exactamente. Bueno, también nosotros como equipo, ¿no?, de Infancia Sin Etiquetas y lo que hemos dialogado con Lucas, expresamos nuestro mayor repudio, ¿no?, enérgico repudio a todo lo sucedido, al atentado hacia nuestra vicepresidenta, y también queremos manifestar toda nuestra solidaridad, ¿no?, a su familia, para poder también ir tramitando todo esto que creo que todavía coincidimos con el profesor, de que tenemos que reflexionar, que tenemos que abrir espacios para la palabra, para la escucha, ¿no? Somos todos un poco responsables, ¿no? Tenemos como una responsabilidad colectiva en que realmente esto se pueda como de alguna manera desandar, ¿no? Somos un poco responsables de que se ha naturalizado quizás, ¿no?, esta polarización o este binarismo, ¿no?, que encontramos dentro de lo social, y creemos que no es posible, ¿no?, porque tenemos que luchar, y esto creo que nos reúne a todos en esta pluralidad de ideas, en esta posibilidad del debate, de disentir, pero siempre dentro del respeto a la vida, ¿no?, sobre todas las cosas. Claro, digamos, porque ante todo el derecho de la libre expresión y la libertad de expresión, nadie está poniéndolo en cuestión, nadie creo que se atreva a cuestionarlo, pero también algo que es muy fácil de perder de vista es que la toma de la palabra, el uso de la libertad de expresión no está exento de consecuencias. Uno tiene derecho a decir lo que piense, lo que sienta, cualquiera sea la forma que tiene. Ahora tiene que hacerse cargo, por un lado, lo que eso genera, y por otro lado también lo que se puede implicar para uno mismo y para otros. Un ejemplo muy claro y sencillo: si yo digo una barbaridad y alguien se calienta y me quiere poner una mano en la cara, bueno, esas son las consecuencias que tiene mi utilización del discurso, más allá después de la discusión de si es válido que el otro venga y me agreda físicamente de esa forma, lo que a mí me parece que no es así, pero de todas maneras las decisiones individuales pueden terminar en ese escenario, y en ese sentido, por eso también me parecía importante hablar de el uso de la palabra y la responsabilidad que eso tiene. El otro día estábamos yendo en la ruta, llegábamos hasta casi las afueras de Oberá, la radio se sigue escuchando ahí. Es mucha la gente que accede a lo que nosotros digamos, y eso implica una responsabilidad para con nuestro público y también por parte nuestra de no fomentar discursos de odio, de no generar el contexto para que ese tipo de cosas puedan ocurrir, porque si alguien se sintió autorizado para atentar un magnicidio y para intentar un magnicidio, es porque tiene la percepción de que en algún punto no solamente eso está avalado, sino de que está permitido o que es válido. Exactamente, ¿no? Por eso decimos que valoramos el diálogo, la palabra, y bueno, y repudiamos toda violencia física, verbal y simbólica, ¿no? Que esto también está como a veces muy naturalizado entre nosotros. Pero bueno, volviendo un poquito a esto que decías, ¿no?, del sujeto ético, nos llevó a pensar también que los niños son sujetos éticos desde muy tempranamente, ¿no? Y también nosotros, los adultos, los padres, las madres, todos aquellos que estas figuras, ¿no?, de otros significativos que acompañan sus crianzas, ¿no?, debemos dar cuenta, ¿no?, y cómo promover también esta inscripción, ¿no?, esta constitución de un sujeto ético, ¿no? Sí. Cuando pensamos en que decimos que las niñas son sujetos éticos desde muy pequeños, desde muy chiquitos, son grandes, los niños son, decimos, grandes sujetos morales, ¿no? Y es porque empiezan a reconocer, ¿no?, esta relación con el otro, ¿no?, y que depende también su vida y todo su bienestar en relación con este otro, ¿no? Emmanuel Levinas nos decía que cuando nosotros pensamos en esto de la ética, tiene que ver con el principio del semejante, ¿no? El poder reconocer al otro, del poder dar cuenta de que allí hay alguien diferente a mí, ¿no?, que tiene su posibilidad también de pensamiento, de existencia. Y entonces cuando trabajamos con niños desde tan pequeño, aparece todo esto, ¿no?, desde el momento en el saludo, en dar las gracias, ¿no?, en despedirnos, en pedir perdón, ¿no? Por ahí tanto aparece en esto que decías vos, Lucas, me parece muy interesante, ¿no?,
que nuestros actos tienen efectos en el otro. Ujú. Y los niños tempranamente reconocen esto, ¿no? Y son los primeros en pedir disculpas cuando dan cuenta de que algo no está bien, ¿no? Es decir, como que aparece muy tempranamente, ¿no?, esta constitución psíquica de la empatía, ¿no? Y cuando hablamos de empatía está muy bueno como diferenciarla de la compasión, ¿no? Cuando nosotros decimos que tenemos una actitud compasiva hacia el otro, ¿no?, tiene que ver con que nos identificamos de manera narcisista, proyectamos cuestiones nuestras que no tiene que ver con el otro, ahí no aparece el otro, aparecemos nosotros. Sí. En cambio, la empatía tiene que ver con justamente esto, ¿no? Reconocer que hay otros y que la única posibilidad de relacionarnos con estos otros es estableciendo lazos, ¿no?, tejiendo tramas donde sea posible que todos podamos existir, ¿no? Ujú. Que podamos trabajar juntos, que podamos debatir juntos, que podamos crecer juntos, ¿no? Sí. Muchísimas gracias, Silvana, por tus palabras. Por lo pronto vamos a ir con un poquito de música y después sí, ya empezaríamos con los temas que habíamos anunciado en la apertura, el 15º Congreso Argentino de Salud Mental, la Asociación Argentina de Salud Mental. Tenemos una sorpresita respecto de eso, pero por lo pronto vamos a escuchar La Memoria, interpretada por Reincidentes. Escuchábamos entonces una versión de una canción de León Gieco, originalmente en el disco Gieco Querido, un discazo, si los hay, realmente un muy bueno, muy bonito y muy sentido homenaje a León Gieco, en la voz de Reincidentes haciendo La Memoria. Bueno, volviendo a el tema principal que teníamos para el programa de hoy, que era primero el 15º Congreso Argentino de Salud Mental, que se va a estar realizando la semana que viene en Buenos Aires entre el 14 y el 16 de septiembre de este mes. En cuanto a la convocatoria, ¿en qué consiste? En la página principal pueden encontrar el siguiente mensaje de bienvenida. Dicho sea de paso, aasm2022.com. Ahí pueden ingresar para informarse respecto de en qué consiste, etcétera. Pero les leo el mensaje de bienvenida. El 15º Congreso Argentino de Salud Mental se llevará a cabo del 14 al 16 de septiembre de 2022 de modo presencial. Este año el título elegido es Amor y Deseo, Clínica y Política de la Diversidad en Salud Mental. Son épocas en la que nuestra sociedad está siendo víctima de la circulación y recirculación de discursos de odio que incitan a la violencia y la intolerancia hacia determinadas personas o grupos. Por eso, como contracara, en este congreso se pondrá el foco en el amor, el deseo y la diversidad y en su impacto en la clínica, como así también se pondrá el acento en la construcción colectiva de políticas que se dirijan a lograr que las diversidades y diferencias dejen de ser amenazadas, señaladas o silenciadas, y cuyo objetivo sea el reconocimiento de todas las personas como sujetos de derechos. El Congreso, como siempre, será organizado por la Asociación Argentina de Salud Mental, miembro con derecho a voto de la World Federation for Mental Health o la Federación Mundial para la Salud Mental, entidad que mantiene relaciones oficiales con la ONU, con la OMS, la OIT, el Alto Comisionado de los Derechos Humanos y otros organismos internacionales. Los esperamos, firma la Asociación Argentina de Salud Mental. Dicho sea de paso, también informativo, la Asociación Argentina de Salud Mental es una institución científica, académica y deontológica sin fines de lucro, independiente de todo partido político, escuela científica, filosofía o creencia religiosa. Y ahora ustedes se preguntarán por qué estamos hablando de todo esto en Infancias sin Etiquetas. La Asociación Argentina de Salud Mental tiene una subdivisión en capítulos. El capítulo número 5 son grupos y equipos de investigación. El capítulo número 5, si mal no recuerdo, es el que se encarga sobre la investigación en suicidio y autolesión. Y en el marco de esa
en el marco de, bueno, el Congreso Argentino de Salud Mental, la Asociación Argentina de Salud Mental, concretamente el capítulo de suicidio y autolesión, entrega el premio a la responsabilidad periodística. Se entrega desde 2006 en la Argentina y el capítulo de suicidio y autolesiones de la Asociación Argentina de Salud Mental ha sostenido durante años esta premiación, que busca no solo visibilizar una problemática en aumento, sino concientizar a los comunicadores sobre el valor de la adecuada transmisión de una información sobre el tema. Las escuelas de periodismo son una fuente inagotable de buenos comunicadores que aborden el tema con ética, respetando las indicaciones que profesionales del mundo insisten desde hace décadas. La forma en que se comunica un suicidio o sus consideraciones relevantes hace al aumento de la adecuada atención en salud mental, la disminución del impacto y la reducción de la lesión psíquica y trastornos colectivos a largo plazo. Y ahora sí, en el marco de todo esto que hemos venido elaborando y descrito, Infancias Sin Etiquetas presentó un programa a la convocatoria para la premiación, para la entrega de este premio. Hace unos cuantos días, la semana pasada, nos comunicaron que nuestro programa, nuestro espacio, y creo que el programa de la entrevista que hicimos con precisamente Diana Altavilla, que preside el capítulo de suicidio y autolesión, fue el que enviamos, ¿no es cierto? Miro mi producción, ese fue el programa que enviamos a la convocatoria que se hizo. Bueno, somos finalistas, así que el miércoles que viene, el 14, a las 2:30 de la tarde, será... finalmente sabremos, digamos, qué es lo que pasa con eso. Yo estoy tocando madera todo lo que puedo, pero en definitiva Infancias Sin Etiquetas está nominado a el premio a la responsabilidad periodística entregado por el capítulo Suicidio y Autolesiones de la Asociación Argentina de Salud Mental. Así que la semana próxima parte del equipo estará allí en Buenos Aires a la espera de, bueno, atendiendo el evento, viendo qué pasa, etcétera. Nada, solamente comunicarles eso, comunicarles también el hermoso orgullo que nos genera a nosotros como equipo, a mí en lo personal también, y también un poco hablando sobre esas mismas temáticas, también teniendo en cuenta que empieza el mes de la prevención del suicidio. Queríamos precisamente volver a poner todas estas temáticas, todas estas los distintos abordajes que hemos tenido desde lo comunicacional, con entrevistas, con diálogo, con material. Así que por lo pronto vamos a meter un breve respiro. Yo voy a tomar un vasito de agua, tengo la garganta un poquitito tomada. Ya venimos y empezamos a elaborar un poco más sobre todo esto que veníamos hablando de la suicidología, la suicidalidad, un breve recorrido histórico entre otras cosas. Ya volvemos. Por una infancia sin etiquetas. Definitivamente su hijo es TOC. Él padece THDA. El nene es un TDA. Las pastillas calman al síntoma, pero no solucionan el problema. Por una infancia sin etiquetas. Hablábamos entonces en el bloque anterior sobre el premio a la responsabilidad periodística entregado por el capítulo Suicidio y Autolesiones, que pertenece a la Asociación Argentina de Salud Mental. En ese contexto, bueno, creemos que sería oportuno revisar parte del material que enviamos a esa convocatoria, porque más allá de que hayamos tenido oportunidad de abordarlo de esta manera en el pasado, creemos que ese material no ha perdido vigencia. Y bueno, en ese sentido, para empezar por algún lugar, algo ideal quizá, o bueno, así lo juzgamos desde la producción de este programa, considerando lo complejo que resulta esta problemática, quizá un buen punto de partida sean algunas definiciones concretas que hay al respecto. Teniendo en cuenta que van a aparecer muchas veces a medida avancemos con el programa, bien podríamos decir qué queremos decir cuando nombramos cada una de estas categorías. Empezando por el suicidio. El suicidio es definido, acorde a la Organización Mundial de la Salud, como el acto deliberado de quitarse la vida. De esta definición, entonces, se desprende que las llamadas conductas suicidas, que abarcan la ideación suicida, la elaboración de un plan y la obtención de los medios para hacerlo, llegando hasta la consumación de este acto, tengan éxito o no, son todas conductas suicidas. Todo esto está englobado en este término.
Ahora bien, es importante señalar que el suicidio es un problema de salud mental y no debe considerarse un delito. Algo que quizá, dicho así, mal y pronto, parezca una obviedad, lo cierto es que no fue así hasta hace muy poco tiempo. Recién en el siglo XX eso empezó a cambiar hace muy poquito tiempo, desde lo legislativo por lo menos, porque la condena social y el estigma que carga el suicidio, esas cosas sí se mantuvieron, más allá de que la letra de la ley quizá se haya modificado. La pregunta sobre el por qué esto es así nos obliga entonces a pensar la dimensión histórica del suicidio. Pensemos, por ejemplo, en la Divina Comedia de Dante Alighieri. Según él, los suicidas habitan el séptimo círculo del infierno. Eso es apenas 2 peldaños por encima del mismísimo Lucifer, si mal no recuerdo, al atreverse a profanar el templo de Dios, que es su propio cuerpo. Cabe la aclaración, en ese momento cuando el libro se publica, la Iglesia Católica jamás compartió la postura del autor, es decir, Dante Alighieri se toma esa libertad, pero de todas maneras habla un poco de la condena social que tenía, mejor dicho, el suicidio en ese momento. Otro ejemplo un poco más acá en el tiempo, pero todavía muy atrás en lo que respecta a 2022, en el Imperio Romano, tomar la propia vida era considerado un crimen contra la República, pero pegando otro salto temporal, viniendo mucho más acá en el tiempo, y como les comentamos antes, recién promediando la mitad del siglo XX, el suicidio empieza a dejar de considerarse un delito paulatinamente, al menos en Occidente. Les digo más, el término suicidio no aparece sino hasta el 1700. Antes se hablaba de autoasesinato, por ejemplo. Y del 1700 que aparece este término nuevo, tuvieron que pasar casi 300 años más para que en 1999 la Organización Mundial de la Salud reconociera al suicidio como un problema de salud mental público a nivel mundial. Fruto de ese reconocimiento fue la creación del Plan SUPRE, por sus siglas en inglés. El plan se llamaba Suicide Prevention Plan, que traduce al castellano Plan para la Prevención del Suicidio, lo que en sí mismo es un hito porque buscaba impulsar la prevención y reducción de la mortalidad por suicidio a través de, primero, un abordaje interdisciplinario y segundo, intersectorial, apoyado en sectores sanitarios propiamente dichos, como lo pueden ser hospitales, clínicas privadas, pero también en sectores no sanitarios. Y este no es un detalle menor, dado que implica el reconocimiento de que esta problemática no se reduce únicamente a un ámbito médico-sanitario, sino que es fundamental la articulación y el trabajo en red con todos los actores que están en contacto con la población en general y en especial con adolescencias e infancias, que no son ajenas a esta problemática. Desde esta óptica, entonces, son los saberes y experiencias de estos grupos sociales en su conjunto los que van a contribuir de manera fundamental a un correcto abordaje comunitario alrededor de esta problemática. Pero por lo pronto les prometo otra pausa para que yo pueda respirar un poquitito más y cargar mi vasito de agua, y ya después les seguimos hablando sobre este material que teníamos preparado para esta tarde. Vamos con un separador y después de eso seguimos elaborando. Seguimos entonces elaborando parte del material que teníamos preparado para esta tarde, que, insisto, es parte del material que ya hemos compartido en este espacio el año pasado y también en subsecuentes programas, pero nos parece importante traerlos porque su vigencia se ha mantenido, siguiendo, parte de la elaboración del bloque anterior. Les hablábamos de algunos conceptos generales, así como su historia, pero toca hablar de nuestro país, de la Argentina. En el bloque anterior nos quedamos en 1999 con el Plan Sucre de Prevención del Suicidio impulsado por la Organización Mundial de la Salud. Y desde ese año, 1999, pero acá en Argentina, saltaríamos al día 6 de abril en el año 2015, fecha en que se promulgó la Ley 27.130, que es la Ley Nacional de Prevención del Suicidio. Les quiero leer los 2 primeros artículos y después comentamos un poco al respecto, si les parece. Cito:
Cito artículo número 1, se empieza por el primero siempre. Declárese de interés nacional en todo el territorio de la República Argentina la atención biopsicosocial, la investigación científica y epidemiológica, la capacitación profesional en la detección y atención de las personas en riesgo de suicidio y la asistencia a las familias de víctimas del suicidio. Artículo segundo. A los efectos de esta ley se entiende como a. Intento de suicidio, a toda acción autoinfligida con el objeto de generarse un daño potencialmente letal. B. Posvención, a las acciones e intervenciones posteriores a un evento autodestructivo destinadas a trabajar con las personas, familia o instituciones vinculadas a la persona que se quitó la vida. Fin de la cita. Podemos ver en la letra de la ley la aparición de otro concepto, la posvención. Antes de la emergencia de ese concepto no estaba contemplada la figura de un acompañamiento al núcleo familiar, por ejemplo, posterior a un intento de suicidio, haya sido consumado o no. Unos años después, en 2019, la Cámara de Diputados de la Nación elevó al Poder Ejecutivo Nacional un pedido de implementación de esta ley en carácter de urgencia. Y al año siguiente, de hecho está por cumplirse un año nada más, en 2 días, un 9 de septiembre, pero de 2021, pudo aprobarse la reglamentación de la Ley 27.130 de nombre Ley Nacional de Prevención del Suicidio, mediante un decreto nacional que en su primer artículo, naturalmente, primero aprueba la reglamentación de la ley y seguidamente faculta al Ministerio de Salud con la autoridad de su aplicación. En sus anexos también estipula y define los criterios para establecer un abordaje interdisciplinario conforme lo establecido en otra ley, la 26.657, que es la Ley Nacional de Salud Mental, que dicho sea de paso fue aprobada en 2013. Como podemos ver, la seguidilla es 2013 Ley Nacional de Salud Mental, 2015 Ley de Prevención del Suicidio, 2019 reglamentación de esta ley. Darles esta información, estos últimos 3 o 4 datos desde lo personal me trae cierto alivio, porque recuerdo la última vez que visitamos esta temática con este nivel de profundidad, al menos en cuanto en materia de ley que se estaba haciendo, nos encontramos que la ley de prevención del suicidio aún estaba pendiente de aprobación e implementación, lo que, insisto, personalmente en ese momento me dejó un gustito bastante amargo en la boca. Bueno, eso ya no es más así. Lo que quiere decir que hubo, por lo menos, algún tipo de progreso al respecto. Sinceramente, la verdad, en tiempos también como los que corren, dar buenas noticias es algo que se da bastante espaciado en el tiempo y es bastante grato. Por lo pronto les propongo que pasemos a otra cosa, porque si mal no recuerdo, parte del material sobre las leyes que acabamos de compartirles formó parte también del programa en el que tuvimos oportunidad de establecer diálogo en vivo por primera vez con Diana Altavilla. A continuación les pasaremos un fragmento de la entrevista que tuvimos con ella para ir revisitando un poco el material, ir empapándonos de vuelta de esa información y de ese contenido. Así que escuchemos la palabra de la doctora en psicología Diana Altavilla en diálogo con Infancias sin Etiquetas. Bueno, y siguiendo con el programa, realmente es un tremendo lujo el que nos vamos a dar ahora, la posibilidad de dialogar con Diana Altavilla, licenciada en psicología con una amplia trayectoria de clínicas y trabajos con pacientes alrededor de esta problemática, y fruto de ese trabajo también cuenta con publicaciones al respecto. La última, Suicidio y autolesiones, impacto, consecuencias y estrategias clínicas. Diana, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Perfecto. Yo quería empezar esta conversación con una pregunta que surgió en el contexto de una conversación con una amiga muy cercana, hablando de esta problemática, comentándole, bueno, que iba a tener oportunidad de charlar con vos, y surgió la pregunta de si realmente es posible prevenir todos los suicidios o existen casos en los que simplemente realmente no se puede hacer nada. Era una pregunta que surgió, bueno, en un contexto de un poco de angustia, un poco de malestar, así que te quería trasladar ese interrogante a vos, si es que podés contestarnos. Bueno, yo contestaría con otra pregunta. ¿Es posible abarcar todo de algo? Claro. De alguna otra enfermedad, una enfermedad física,
podemos rescatar a todas las personas enfermas o con dificultades de otro tipo, laborales, por ejemplo, podemos conseguir trabajo para todas las personas, no. Lo que sí es claro es que sí se puede prevenir en el sentido de, si estamos advertidos de las situaciones que abonan, decimos, que coadyuvan, que se juntan para lograr una persona en desvalimiento extremo, como es en el caso de los suicidios, o aquellas personas que padeciendo una enfermedad física anímicamente se deterioran mucho, rescatar, lo llamamos nosotros, los que trabajamos en prevención del suicidio, es acercar herramientas psicológicas y de apoyo y de red de sostén, para que una persona en un momento de desvalimiento no piense en aliviar solo su dolor, que en general es el sentido que en el último tramo de proceso suicida suele acercarse para una persona que está en desvalimiento. Casi la mayoría, yo no diría el 100%, pero sí más del 90% de las personas con intento de suicidio o aquellos que refieren el contacto estrecho con alguien que llegó a un suicidio, insisten en marcar que la persona en realidad quiere apagar un dolor. Un dolor visible o un dolor invisible a los demás, un dolor guardado a veces por muchísimo tiempo, un dolor de daño físico, moral o físico, que no refieren o no han transmitido a otros con la idea de elaborarlo, procesarlo y darle un cariz menos agobiante que cuando se guarda en secreto. Claro, entonces en ese sentido, la búsqueda real de una persona víctima de esta problemática, un suicida, no es en realidad la muerte, sino más bien otra cosa. ¿Sería esa la conclusión? Exactamente. Exactamente, en realidad el que llega a un suicidio, un intento de suicidio, no desconoce, porque muchos no tienen, no cursan una patología mental que trastorna su juicio de realidad. Por eso se dice que aquel que llega a un suicidio o a un intento de suicidio no es necesariamente un enfermo mental. Es decir, hay juicios de sentido de realidad en muchos casos conservados, hay razonamientos en función de determinada situación, pero en paralelo a ese razonamiento que tienen respecto de solucionar su problema, se les presenta un agobio tan grande y una ausencia de ideas y de posibilidades en compañía de solucionar los problemas que les duelen, que piensan que es más importante acabar con un dolor que pensar un modo de resolverlo y pedir ayuda. Cierro con esto nomás. Sí. Nadie está exento de la idea de querer morir y la situación de dolor que tiene es inmensa. Así que cuidémonos entre todos porque ese es el único camino posible. Muchísimas gracias por tus palabras y por ese mensaje final sobre todo. No nos queda tiempo para más, pero ante todo agradecer la calidez y el contacto, Diana. También. Bueno, muchas gracias a todos y sepan siempre divulgar cuestiones positivas respecto a todos los temas que duelen. Lo vamos a seguir haciendo. Ténganlo por seguro. Muy bien. Diana Altavilla entonces al aire con nosotros. No nos queda tiempo para más, chicos, tenemos que ir. Esa era la palabra entonces de la doctora en psicología Diana Altavilla en diálogo con Infancias Sin Etiquetas, más o menos por estas fechas, pero en el año pasado. A propósito de lo que ella nos dice, otro testimonio que realmente fue un orgullo, otra palabra con la que también pudimos contar en este espacio, es la de la doctora también, Karina Kaplan, que tenía esto para decirnos sobre concretamente las violencias que también forman parte en alguna dimensión de esta misma problemática. Escuchemos lo que nos decía. Seguimos en vivo con Karina Kaplan, la verdad que la estamos pasando muy bien. Como sabrán, ella ha escrito muchos libros y en uno de sus libros que se titula Conflictos, Violencias y Emociones en el ámbito educativo, precisamente en el capítulo 2
tomen nota, se habla sobre los cuerpos y las emociones en relación a la producción de violencias. En este sentido, y vamos a volver a esto, Karina, ¿de qué manera se relacionan los cuerpos con la producción de las violencias? La violencia es constructora de subjetividad. Quiere decir esto que los sujetos utilizamos expresiones de violencia para poder autoafirmarnos, pero también para destruirnos. Yo les comentaba recién la cuestión del suicidio y me quedé pensando en esta pandemia y que salió también en nuestras investigaciones, por supuesto con un equipo muy importante que me acompaña, ¿no? en las investigaciones. Cuando un estudiante es muerto por la policía, violencia policial, un estudiante, porque la violencia en la escuela hay que marcarla dentro de procesos sociales de violencia más generales, o cuando un joven se suicida, digamos que es una violencia contra el propio cuerpo. Todas son formas de muerte joven que a mí siempre me inquietaron, porque los jóvenes no se tienen que morir, porque no hay razones evolutivas para que se mueran, sino que son razones sociales. Entonces las violencias hay que contextuarlas en estos procesos sociales más generales, pero lo que me impactó en esas investigaciones y también en la pandemia es que, por ejemplo, cuando un estudiante se muere, los otros compañeros, compañeras, sienten que tiene que estar presente de algún modo. Las redes sociales funcionan como un modo de homenajear y como memoria biográfica. Bueno, Instagram tiene una función que es cuenta homenaje, que bloquea determinadas funciones para que esa cuenta quede como testimonio de la vida de esta persona. Y a mí me parece muy importante esta noción de la muerte y la necesidad de reparación y la memoria, en términos de proceso social que sucede en la escuela, que a veces es más o menos consciente, pero que lo que viene a mostrar es que cada uno de nosotros tenemos valor, que lo que están diciendo esos compañeros nos falta uno de los nuestros y necesitamos recordarlo, porque la memoria es también un modo de reparación de ese dolor social, porque básicamente lo que hace la violencia es atentar contra uno de los derechos humanos, que es el derecho a la vida. Entonces, en esta pandemia pensamos mucho junto a nuestro equipo acerca del valor de la vida, cómo la escuela repone algo del orden de lo vital, aún en contextos de sufrimiento, aún en contextos de muerte, la escuela lucha para tener esperanza de vida, digamos, lucha por sueños de una sociedad mejor, de una escuela más justa, de una escuela donde allí en sociedades en donde no se da valor o visibilidad a ciertos grupos, a ciertos individuos, la escuela los pone en valor. Claro, y también siguiendo con este tema de la violencia, hace poco menos de una semana fue noticia en esta ciudad el Instituto Superior Roque González por una sentada que realizaron alumnas de la institución en protesta por la falta de acción de los directivos de ese colegio frente a los reiterados abusos denunciados por las alumnas que sufrían sistemáticamente por parte de sus compañeros. Un detalle que vale la pena señalar de esto es el hecho de que alumnas y egresadas de distintos colegios también formaron parte de la sentada. Y esa era la palabra entonces de Karina Kaplan en diálogo con Infancias Sin Etiquetas. La verdad es que nos gustaría poder seguir escuchando todos estos audios y este material. Son 18:56. La realidad es que no podemos, tenemos que entregar el micrófono al programa que nos sigue. Agradecimientos por el programa de hoy. Silvana Cardoso en la producción, Fabiana Silva en la producción de este programa y también en la producción en piso, Miguel en la edición. En redes nos pueden encontrar en el Facebook, en el usuario, lo tienen que agregar como amigo, Infancias Sin Etiquetas. En YouTube somos Infancias Misiones y ahí pueden escuchar el resto de la entrevista con Karina Kaplan, precisamente subido en formato podcast, programa número 22, si mal no recuerdo, de la temporada anterior, eran 26 en total. Diana Altavira es el programa número 18, 17 y 18, porque el 17 pasamos audios de ella, así que ese material completo está subido en ese espacio, si es que a alguien le interesa volver a escucharlo y entrar un poco más en profundidad respecto de esas mismas elaboraciones. En Instagram somos @Infancias Sin Etiquetas, todo junto con todas las S para el Instagram del programa de extensión.
Este espacio radial tiene su propio Instagram en @infancias_radio y a mí, en lo personal, me pueden seguir en @riquelmelucas9. Nos despedimos. Molotov nuevamente, igual que al principio, un cover también, pero de Queen, Another One Bites the Dust, y nos vemos el próximo jueves de 18 a 19 por la 98.7. 98.7.